Hola Giselita, bienvenida, ¿cómo A ver, no, estás? espérate, 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 No, ya se espérate. me olvidó cómo se empieza. Es que fue muy seguido y yo necesito cortes para la edición. Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. Hola Giselita, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar contigo una vez más. Igualmente, mi Dani, muy contenta de estar en esta nueva dosis de sentido semanal, en donde revisamos una frase de Viktor Frankl y la llevamos a nuestra vida cotidiana dándonos cuenta que está súper vigente el pensamiento de Viktor Frankl, a pesar de que ahora sí que es del siglo pasado, ¿no? Así es, porque vaya, hay cuestiones humanas que a pesar del tiempo siguen estando presentes, ¿no? Como sigue estando presente nuestra necesidad de comer, de dormir, así también, a pesar del paso del tiempo, sigue estando presente, pues, una búsqueda de sentido, ¿no? Una necesidad de la vida humana de tener un sentido para su vida, para su existencia, que le permita Sí, guiarse. y fíjate, Dani, que yo, o sea, la otra vez reflexionaba que he estudiado muchas cosas a lo largo de mi aún joven vida, pero, Sí, pero no he encontrado nada tan sencillo y tan bien fundamentado y que dé con el origen de tantos males como la antropología de Viktor Frankl. Y eso me asombra muchísimo porque, pues ya lo habíamos dicho en otro de los episodios, él no inventó el hilo negro, pero sí lo ordenó, le puso nombre a lo que había que nombrar y creó toda una visión del ser humano que a mí me parece muy, muy completa. así es, y a mí también me parece así. A mí también me parece que es una visión muy completa y muy atinada de lo que es el ser humano. Pero bueno, para nuestro tema del día de hoy tenemos también un aspecto muy importante, muy concreto, que es la biblioterapia. Porque sí, Ujú. Víctor Frank también nos habla de biblioterapia. Pues la frase que nos va a ocupar el día de hoy viene en su libro, Psicoterapia y humanismo. ujú, que además está en el Fondo de Cultura en una edición económica, en el Fondo de Cultura Económica, como su nombre lo indica. Y la frase es así: los escritores que han atravesado el infierno de la desesperación, que han experimentado la aparente carencia de sentido de la vida, pueden ofrecer su sufrimiento como un sacrificio en el altar del género humano. Ándale, era poeta, Ah, Víctor Frankl. A ver, Dani, porque tú desde la otra vez me propusiste este tema de la biblioterapia. ok. Creo que, bueno, es un tema que puede dar para varias pláticas, pero en el caso concreto de esta frase concreta, creo que Víctor Frank nos invita a los escritores, pues, a la solidaridad, ¿no? Los escritores que han atravesado el infierno de la desesperación, es decir, pues lo que han pasado de sufrimiento, lo que han pasado de malestar, esta triada trágica Ujú. de la que Víctor Frank nos habla, que ellos han experimentado, aparentemente dice carente de sentido, que bueno, y se pregunta qué sentido tiene todo esto que estoy pasando, puede ofrecer su sufrimiento como sacrificio al altar del género humano. O sea, esto que yo estoy experimentando puede servir como un acompañamiento a la otra persona en el sentido de hacerle ver a la otra persona mediante lo que yo escribo por el sufrimiento que yo he pasado, a acompañarlo y hacerle ver no estás solo. Así me ha pasado a mí, ¿no? Yo ver ciertas angustias, experimentarlas, pero cuando las leo en la literatura, leo en la filosofía, que pues estas personas también pasaron por lo mismo que yo estoy pasando, experimentando, ya que a lo mejor lo pasaron ya hace muchos años y esas personas ya ni vivas están, pero me hace sentir acompañado. Entonces, esos escritores que plasmaron eso pueden decir, bueno, esto que estoy pasando, esto que estoy sufriendo, y ahora escribiendo, ha de ser pues
un acompañamiento para la otra persona, un decirle, pues no estás solo, este sufrimiento no está siendo para nada, sino que está siendo puesto al alcance de otras personas para decirles, no estás solo o no estás sola, sino esto es un sufrimiento que no es ajeno, pues, a la humanidad, que todos llegamos a experimentar. Hay situaciones pérdidas, hay situaciones como peligros, hay sufrimientos, hay culpas que experimentan, pues, muchas veces los personajes en la literatura, los ensayistas expresan en sus textos, o en la poesía, y nos sentimos consolados, acompañados, gracias a que estos escritores tuvieron la osadía, el valor de exponer su más íntimo sentir, su más íntimo pensar en papel y tinta. Ahora sí que muchas veces los escritores han escrito con sangre, con su sangre de su sufrimiento personal, de su sentir personal. A mí personalmente, por ejemplo, me gusta más y me llega más cuando los escritores lo hacen de manera más personal, lo hacen más de su sentir y no como una descripción más fría, más pues analítica de una determinada situación o de un determinado personaje que estén escribiendo por ellos mismos. Por ejemplo, este Emilio Sola, bueno, él es de esta corriente que creo que se llama naturalismo, que es precisamente más como describir pues cómo es la sociedad, la época y todo eso. De repente me pareció pues más fría en ese sentido, porque no sentí que el escritor estuviera escribiendo con el corazón, con la sangre, sino más bien lo que está observando. Pero en el caso de otros, como Miguel de Unamuno, él hasta él mismo lo dice, yo escribo pues con mi sangre, y se nota, ¿no? Que plasma su angustia, plasma su sentir en el papel y en la tinta, y eso llega profundo y nos consuela más al decir, bueno, no soy el único que puedo estar pasando esto. Sí, no, no sé, aunque me cuesta un poco, Ujú, porque también hay esta parte un poco artística mía en donde pues a veces, a veces se vomita sobre, sobre el texto o la pintura o la música, ¿no? Todo ujú, lo que se lleva dentro. Digo, vomitar como eh, por esta emoción tan grande y que se plasma en una obra. Ya si se hace bien o ujú, mal, pues es ya cosa del artista. O sea, creo que aquí en esta frase Víctor Frankl invita un poco a la responsabilidad y a dejar el nihilismo y el cinismo, incluso lo dice más adelante. O sea, sí, estoy de acuerdo en esto de la responsabilidad de lo que se escribe, pero creo que también hay una responsabilidad de los lectores, ¿no? Creo que también, y es algo que no nos enseñan a cuestionar, ¿no? Eh, Tiene que haber un cuestionamiento en lo que estoy leyendo. O sea, estoy pensando en estos escritores escandinavos ujú, que escriben sobre asesinatos horribles y cosas horribles ujú, que yo no pensaría que pasan en Escandinavia, ¿no? O sea, como Stieg Larsson o Von Esbo, este, o sea, son relatos de asesinos seriales ujú, y de crímenes brutales. Y yo me pregunto ahí cuál es la responsabilidad del autor. Son relatos de ficción, ¿no? ujú, Pero también, o sea, pensando en esto, me pregunto de qué tantas cosas tan ricas nos hubiéramos perdido si los autores nada más estuvieran pensando en la responsabilidad de la solidaridad. No sé, a lo mejor estoy interpretando mal a Víctor Franco y él lo está ujú, poniendo como el autor que sufre, poner su sufrimiento al servicio de los lectores, ujú, ¿no? No, no sé cómo todas las obras puedan hacer esto. ok, Pero bueno, o sea, ujú, sí, sí, definitivamente los escritores cuando menos tienen la responsabilidad de escribir bien, ¿no? Y no de escribir quizá mentiras,
eh, puestas como verdades. Has No dicho sé. cosas muy, muy importantes. Ah, Muy, muy sí. importantes, ¿sí? Yo pensé que ya estaba yo desvariando. No, no, no. Bueno, esta primera frase, Víctor Frank nos habla, ¿no? De esta como especie de catarsis que suele ser importante para ser un modo de acompañamiento para los que pasan con lo mismo. Más adelante también nos habla de esta parte de la responsabilidad. Fíjate, Víctor Frank nos habla de la responsabilidad del escritor. Tú lo complementas. Bueno, sí, está la responsabilidad del escritor, pero también cuál es la responsabilidad del lector, porque eso es algo que Víctor Frank aquí no está mencionando. Vamos a ver, ¿cuál es la responsabilidad del escritor? Dices una cosa muy clara y muy cierta, que también Víctor Frank, yo estoy seguro que estaría de acuerdo contigo. Es la responsable, pues, de no echar mentiras, Ujú. no decir verdades cuando en el corazón del escritor sabe que no es cierto, porque eso se hace con el propósito de engañar a la otra persona. Y bueno, las consecuencias de las mentiras son sociales. Se pierde la confianza en el escritor, contribuye a que la sociedad sea más desconfiada, etcétera, ¿no? Hay un gran peso en realmente ser honestos. ¿Qué otra responsabilidad tiene el escritor? Bueno, el escritor no solamente tiene la responsabilidad de ser honesto, de escribir bien, también tiene la responsabilidad de contribuir al bienestar social, que es lo que señala Víctor Frank. Porque, bueno, tú eres consciente como escritor que te van a leer varias personas. ¿Qué es lo que les quieres dar a esas personas? Bueno, compartirles tu experiencia personal, está bien. Pero si a ese compartirle tu experiencia personal le quieres sumar el promover aspectos negativos de la vida para que la otra persona también enferme, ahí ya estás siendo tú irresponsable. Porque no estás procurando el bienestar de tu lector, sino estás procurando lo contrario, su malestar, promoviendo pues el nihilismo, promoviendo las neurosis noógenas, promoviendo el vacío existencial, porque una cosa es decir, yo me sentí con vacío existencial, yo me sentí que la vida no tenía sentido, a decir, estimado lector, la vida no tiene sentido, tu vida no tiene sentido, la mía no tiene sentido. Ahí ya tú estás promoviendo algo. En la primera parte tú nada más estás expresando lo que sientes, que es válido y que ayuda realmente. Ah, pues vaya, no soy el único que se ha sentido que la vida no tiene sentido. Pero decir como una afirmación verdadera e indudable que la vida no tiene sentido, eso ya es otra cosa. En primer lugar, podemos decir que es falso, ¿no? Porque no podemos tener certeza de si la vida tiene sentido o no tiene sentido en su totalidad, no nada más en su particularidad, porque pues ni siquiera podemos tener la capacidad de captar todo el universo y el cosmos. No se excede. Entonces no podemos decir una cosa u otra, pero sí podemos decir que las consecuencias de pensar que la vida no tiene sentido son más negativas que positivas, y las consecuencias de apostar que la vida tiene sentido son más positivas que negativas. Eso es algo que Víctor Frank hace hincapié, ¿no? La responsabilidad social que tiene el escritor de contribuir pues al bienestar de sus lectores y no a su malestar. Y ahora vamos con la otra parte que tú perfectamente mencionas, la responsabilidad del lector, porque no todo es vamos a echarle la culpa al escritor. Tú también, lector, ¿qué responsabilidad tienes? ¿Cuál es la responsabilidad del lector? Leer críticamente. Cuando uno lea críticamente, es decir, sin cuestionarse lo que uno está leyendo, pues ¿en qué cae? En dogmatismo, en fanatismo. Bueno, pues ahí está el ejemplo de los versos satánicos de Salman Rushdie, ¿no? Ujú. Que tiene su sentencia de muerte por grupos radicales islamistas, ¿no? Decía un pensador español, José Ortega y Gasset, cuando enseñas, no solamente enseña lo que estás enseñando, sino también enseña a dudar de aquello que estás enseñando. Eso es enseñar a la responsabilidad, porque les está enseñando a ser, pues, críticos, a cuestionarse. Uno no puede, pues, leer y leer acríticamente. Eso pues nos va a hacer dos cosas, que nada más repitamos de memoria algo que leímos, dos, que me lo creas sin cuestionarlo, y eso también es peligroso, que bueno, te vuelve alguien manipulable por
aquella persona que escribió pues lo que escribió. Para ir cerrando, Dani, tú que eres tan lector, ¿qué recomendarías así? A ver, ¿has leído algún libro que te transforme? Sí, definitivamente no uno, sino varios. Pues es que son libros muy grandotes. Por Bueno, no ejemplo, importa, pues iba a que decir no, Los no. Miserables de Víctor Hugo, este escritor español Benito Pérez Galdós, Marianela. Es una Ujú, novela que me impactó. También hay otra que es más gruesa, pero muy digerible, que es Fortunata y Jacinta. ujú, Recuerdo que hubo un momento de la novela que yo estaba leyendo que me tuve que detener. ujú, Me dejó la cabeza como, sí, como, ujú. no sé cómo decirlo, ¿no? Como Volando. emoji. Sí, 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 tuve que caminar, dar unas vueltas y regresar por el impacto. También este autor, alemán, Hermann Hesse, Ujú. Damian, pues fue una lectura que también me quedó impactado. Y bueno, ya sabes que me gusta mucho la literatura clásica, así es que aquí no puedo dar una lista larga. Sí, sí, los libros van dejando huellas si dejamos que nos dejen huella, Ah, ¿no? sí. Yo puedo decir que a mí Ujú. me sorprendió y me impactó mucho de las siete tragedias de Sófocles, Antígona. Mm, ¿Cuál iba a mencionar? Ah, ¿por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway? Y de la Guerra Civil Española me conmueve muchísimo ese libro. Y esos son los libros más, creo, los más ricos, ¿no? Los que después cuando los cierras y que te quedas pensando en el libro, y yo a veces hasta sueño con el libro, creo que esos son los que nos tocan más profundamente y los que alimentan nuestra experiencia, ¿no? Qué cosa tan más rica que tener, o sea, que tener el mundo en unas cuantas hojas, ¿no? Coincido totalmente. Y bueno, yo te agradezco mucho pues esta nueva charla. Espero que también pues les sea de provecho a todos nuestros oyentes. Sí, si tienen sus libros que para recomendar y comentar, que nos lo dejen en los comentarios, Sí. ¿Cuál es su porque libro pues todas, favorito? Pueden decir. sí, porque todas esas cosas se aprecian muchísimo. No saben a quién le puede llegar esa información, que lo transforme, o como dice Víctor Frankl, que le salve la vida, ¿no? Oye, un libro que no recomendamos, El hombre en busca de sentido. Lo hemos mencionado El mucho y no lo hemos principal. recomendado, aunque a mí me gustan más sus memorias. Lo que no está escrito en mis libros se me hace mucho más conmovedor, pero El hombre en busca de sentido es lectura indispensable. Pues Dani, muchas gracias por esta Muchas dosis de gracias a ti, sentido Jacinta. semanal y nos vemos a la siguiente. Hasta nuestra próxima charla. Muchas gracias.